Hola, quien les saluda, Jesús Alberto Velázquez. Bienvenidos una vez más a mi canal y en esta oportunidad me encuentro acompañado de la doctora Kareni Guglielmelli, quien es especialista en el área de pediatría y puericultura, egresada de la Universidad Central de Venezuela. La doctora Guglielmelli nos estará hablando sobre un tema que está bastante interesante, ya que es una de las manifestaciones que se observan con mayor frecuencia en el área de pediatría, como lo es la fiebre. Así que bienvenida, doctora. Gracias, doctor Jesús, por esta invitación para este tema tan frecuente en el área de pediatría. Así es, doctora. Antes de iniciar, me gustaría invitar a los que están viendo el video que no dejen de suscribirse al canal y a su vez activar la campanita de notificaciones para estar al tanto a más videos como este, ya que semanal estamos subiendo videos de alto contenido de pediatría. Una vez dicho esto, iniciemos. Gracias, doctor Jesús. Entonces, como le habíamos hablado en la introducción, vamos a hablar de un tema muy común y muy frecuente en el área de pediatría, como lo es la fiebre en pediatría. Para este seminario vamos a tener un breve contenido de las definiciones en cuanto al síndrome febril en las patologías pediátricas, la semiología, fisiopatología, etiología. Brevemente hablaremos de las crisis febriles, el manejo médico en la emergencia pediátrica ante un paciente con fiebre, qué hay de nuevo en fiebre acorde a los últimos estudios, los tips pediátricos tanto para madres como para médicos y todos los que estamos en el área de la salud, conclusiones y recomendaciones. Tenemos que iniciar con lo que se considera fiebre. Fiebre es el aumento de la temperatura corporal mayor a 38.5 grados centígrados. Como ya lo hemos comentado, el doctor Jesús y mi persona es un motivo de consulta muy frecuente en el área de pediatría, sobre todo en esa etapa de lactantes menores y lactantes mayores. Es importante tener en cuenta los términos de fiebre sin foco, infección bacteriana invasiva y bacteriemia oculta. En bibliografías anteriores, estos términos se diferenciaban por el tiempo. Sin embargo, lo vamos a hacer de forma más didáctica, donde hablamos que fiebre sin foco es aquella patología que se presenta cuando el lactante, el paciente pediátrico, preescolar, escolar, tiene un buen aspecto general, ¿ok? Y el único síntoma que tiene es la fiebre, sin importar las semanas de duración ni el tiempo en el que está. Infección bacteriana invasiva es cuando este paciente presenta en algún líquido estéril, ya sea por un hemocultivo, un líquido cefalorraquídeo, un estudio de líquido cefalorraquídeo o cualquier otro cultivo estéril, una bacteria patógena. Y la bacteriemia oculta también es el hallazgo de la bacteria en algún líquido o algún cultivo realizado por el paciente, pero que el paciente presenta la fiebre como único motivo de consulta y un buen aspecto general. Lo que la diferencia de la infección bacteriana invasiva, donde el buen estado general no es lo más frecuente. Luego hablamos del estándar de oro para medir la temperatura, que es algo que tenemos que tener muy en cuenta. La temperatura rectal es el estándar de oro para la medición de la temperatura porque es el que se aproxima a la temperatura corporal. Este se considera fiebre cuando la temperatura es mayor a 38. Sin embargo, distintas guías, tanto europeas, canadienses o las guías NICE del 2019, consideran que no deben tomar de rutina las vías oral y rectal para aquellos niños menores de 0 a 5 años y aquellos de menores de 4 meses se presenta mejor el método de toma de la temperatura de forma axilar, ¿ok? Hay que tener en cuenta que la forma axilar o la forma oral debe sumársele 0.5 a la temperatura que estamos obteniendo en ese momento. Es importante recordárselo tanto a las madres como a los médicos que estamos en el área. Los aspectos semiológicos, ¿por qué hablamos un poco de los aspectos semiológicos de la fiebre? Porque es importante debido a que esto nos va a orientar muchas veces a un diagnóstico desconocido cuando el paciente solo presenta fiebre. Hay distintos tipos, como la fiebre ondulante, como se ve en la gráfica, es el aumento brusco de la temperatura, se mantiene y desciende de forma gradual. Esto puede durar hasta 4 semanas, que es muy común en este tipo de fiebre ondulante, pacientes con enfermedad de Hodgkin o la brucelosis. Luego, fiebre intermitente se encuentra en episodios de apirexia entre episodios febriles. Como vemos, hay un aumento brusco de la temperatura, luego se mantiene y luego pasa a un episodio de apirexia, ¿ok? Esto es común en aquellas patologías como la tuberculosis, el paludismo. Luego está la fiebre recurrente, que es la alternancia de una fiebre continua seguido de mesetas y una fase de apirexia.
¿ok? Esto puede durar hasta 6 días, una semana. Es común en infecciones bacterianas como neumonías por infecciones respiratorias por neumococos, muy común en pediatría. Y las fiebres remitentes son oscilaciones diarias mayores a 1 grado y no alcanzan la temperatura corporal. Además, también se torna bastante confuso con la fiebre continua. Sin embargo, la fiebre continua siempre se va a mantener en oscilaciones diarias máximas y mínimas sin ser mayores a 1 grado. ¿Para qué también esto es importante? Al momento de cuando hacemos una gráfica de la temperatura, que es bastante importante, cuando le comentamos a las madres que les tomen la temperatura de cada 4, cada 6 horas, y ahí podemos evidenciar qué patrón de fiebre o qué aspecto semiológico de la fiebre estamos al tanto y nos puede ayudar en el diagnóstico. La fisiopatología de la fiebre es muy sencilla. Simplemente puede ser mediada por factores exógenos que modulan una respuesta endógena. ¿Cómo se podría explicar? El microorganismo, la inflamación o la isquemia o el trauma, porque los traumas también pueden producir fiebre, va a mediar una reacción inmune a nivel de nuestros monocitos o macrófagos y van a alterar esta escala de coagulación en las interleuquinas 1, 6, interferón alfa y mediadores de citocinas pirógenas en un órgano vascular. Luego va hacia la astrocito o microglía por las prostaglandinas E2, que son aquellas que están en el sistema nervioso central, como parte de esta reacción inmune. Va a atravesar la barrera hematoencefálica, estimula el hipotálamo anterior, luego se estimulan los núcleos paraventriculares, ventromediales y lateroposterior, dando como resultado la fiebre. Entonces, siempre debemos tener en cuenta que independientemente de un factor exógeno me va a desencadenar una reacción inmune y a su vez va a hacer la clínica de la fiebre. Posteriormente, la etiología. En la mayoría de las ocasiones en pediatría no requiere ningún tratamiento específico porque las etiologías son virales. Sin embargo, esto siempre va acorde a la edad. En ocasiones, la fiebre puede ser el único signo de infección bacteriana, siendo la más frecuente la infección del tracto urinario en la parte pediátrica. Las crisis febriles. Quise traer esta pequeña lámina de crisis febriles en vista de que muchas veces tenemos ese temor si todos aquellos pacientes con fiebre pueden convulsionar. La definición más aceptada es la que se refiere a la crisis donde se asocia una fiebre a más de 38 grados centígrados en niños de 6 meses a 5 años, o sea, en este rango de edad, excluyendo las causas por infecciones del sistema nervioso central u otra causa que posean o no posean antecedentes de crisis febril. Los factores implicados, siempre la edad menor de 5 años, el aumento brusco de la temperatura y una predisposición genética. Se dicen que del 10 al 20% de la predisposición genética puede establecerse como una causa bastante común de una crisis febril. Sin embargo, debe ser la predisposición genética en familiares de primer grado. Generalmente también en gemelos homocigotos es más común que en gemelos dicigotos. La mediación de citoquinas u otros mediadores de inflamación pueden ser una causa de esta crisis febril. Sin embargo, también la inmadurez cerebral a esta edad, la hiperexcitabilidad neuronal y varios factores que pueden influir en estas crisis febriles. Sin embargo, la edad aceptada es entre 6 meses a 5 años según los últimos estudios que se pueden evidenciar. Aquí vemos una lámina donde la predisposición genética es como la causa más definida porque aún no se conoce realmente. Puede haber una disregulación hipotalámica, una hiperexcitabilidad, una hiperventilación hipocapnia, la inmadurez cerebral que juega un papel fundamental, la afección a la expresión de los canales de sodio, la deficiencia de hierro, las anemias también pueden conducir a crisis febriles y además las infecciones bacterianas, virales que podemos establecer. El manejo médico de la fiebre. El objetivo del tratamiento de la fiebre es mejorar el confort para el niño, ¿ok? O el paciente pediátrico en este aspecto, para permitir la hidratación, alimentación y disminuir el gasto metabólico que me va a conllevar a consecuencias del estado general del mismo paciente. Se debe realizar una adecuada anamnesis. Cuando hablamos de esta anamnesis pueden haber dos formas de hacerlo más práctico, es decir, ¿cuándo empezó la fiebre? ¿Cuántos días tiene de evolución? ¿En qué momento del día ocurren? ¿Ok? ¿Y cómo? En el cómo, ahí vamos a establecer si hay sintomatología precedida antes del cuadro febril, como escalofríos, como mialgias, artralgias, cefalea. ¿Ok? Es importante también en el paciente pediátrico no evaluar solamente el paciente pediátrico, sino el entorno
si hay familiares enfermos en casa. En Latinoamérica, los fármacos más utilizados para el tratamiento del niño febril son tres: paracetamol, ibuprofeno y la dipirona. Sin embargo, el acetaminofén es muy usado también en nuestro país. La fiebre también tiene un ABCDE, que es importante para el momento de que nos llega el paciente febril y estamos en el manejo de la emergencia pediátrica o en nuestra consulta también. Debemos hacer un manejo de la vía aérea. Primero, habitualmente debería estar permeable, puede verse comprometida si existe una disminución del nivel de conciencia, porque en un estado febril puede haber una afectación neurológica de disminuir la conciencia. Es importante la monitorización de la saturación de oxígeno si se dispone de la misma, y si lo requiere, entonces se administraría el oxígeno suplementario. La ventilación. Puede existir una taquipnea sin esfuerzo como una compensación a esta acidosis metabólica que puede presentar el paciente febril. Puede haber signos de dificultad respiratoria o no los puede haber. Si los hay, se debe sospechar de que el origen de la fiebre sea un poco respiratorio. Por eso es muy importante también tomar los signos vitales acorde a cada una de las áreas que vamos a evaluar. Por ejemplo, ventilación, monitorizar la frecuencia respiratoria. Sin embargo, hay que estar muy atentos de que esto va acorde al percentil del paciente y a la edad del mismo. ¿Ok? Entonces es importante eso. La circulación, puede haber presencia de taquicardia, puede haber un signo de hipotensión y allí me puede indicar que puede ser un diagnóstico de sepsis en la infancia, ¿ok? Pueden haber signos de shock, piel pálida, pulsos débiles, puede también haber los pulsos saltones, pueden haber un llenado capilar rápido. ¿Qué es lo primero en la circulación? Canalizar la vía periférica lo más pronto posible. Monitorizar su frecuencia cardíaca y presión arterial, también es por percentiles. El estado neurológico. Hay una posible alteración del nivel de conciencia, sí puede ocurrir. Por eso determinamos la glicemia capilar para que no sea una causa de hipoglicemia. Recuerden que les hablé que había un gasto metabólico aumentado y se puede presentar. La exposición. Es importantísimo buscar lesiones petequiales o purpúricas que nos puedan tener en cuenta al momento de dar el diagnóstico de la fiebre. La toma de la temperatura y proteger al paciente siempre la hipotermia. En las emergencias pediátricas siempre hay un ambiente bastante frío que puede predisponer a la hipotermia, entonces el paciente siempre debe estar lo menos expuesto posible. En cuanto a los fármacos, ¿ok? Estos tres acá los quise traer esta lámina porque es bastante importante saber qué es lo que hacen cada uno de ellos. El paracetamol es un inhibidor de la COX-3, el ibuprofeno es un derivado del ácido propinoico, inhibidor no selectivo de las enzimas COX-1 y COX-2, y la dipirona es un AINE derivado de la pirazolona. Los tres tienen efectos analgésicos y antipiréticos. Las dosis son súper importantes acorde al peso de cada paciente. De 10 a 15 miligramos de paracetamol igual al acetaminofén, el ibuprofeno de 5 a 10 miligramos kilogramo dosis de 6 a 8 horas, y la dipirona 10 kilogramos dosis. Hay países donde las presentaciones son orales y otras también donde pueden venir en ampollas. Es importante que no debemos excedernos de las dosis máximas porque pueden predisponer a efectos adversos que lo hablaremos más adelante. Ok, en cuanto al manejo médico, llega el paciente febril, lo estabilizamos, realizamos nuestro ABCDE. ¿Qué paraclínicos voy a solicitar para yo poder orientarme en el diagnóstico? Ok, primero, vemos el patrón febril, empezamos a solicitar un uroanálisis asociado también a la clínica, si el paciente puede tener una clínica de una ITU más frecuente en pediatría. Factor determinante, la edad. ¿Por qué la edad? Porque no solo de acuerdo a la edad va a determinar si pedimos o no un urocultivo. Entonces, en menores de 3 meses se les solicitará, además del uroanálisis, el cultivo de orina. Niños menores de 24 meses y niños menores de 12 meses con una fiebre sin foco, lo que hablábamos, se le pide también el urocultivo. Y los lactantes con una patología renal de base o antecedentes de una ITU previa, es muy importante también solicitar el uroanálisis y el urocultivo. ¿Por qué? Porque los lactantes con patologías de base renal pueden haber esa alteración que se adosen las bacterias predisponentes para una infección del tracto urinario y puedan realizar este cuadro de forma más común, o antecedentes de una infección del tracto urinario previa. ¿Cómo interpretamos el uroanálisis? El uroanálisis tiene un extenso o un manejo bastante más complejo. Sin embargo, aquí vamos a hablar simplemente de que si hay una leucocituria, si hay proteínas positivas en el uroanálisis, porque hay bacterias que degradan las proteínas, si hay nitritos positivos, también es muy importante, y si hay
hematíes. Con esos tres factores podemos establecer si el uroanálisis está patológico o no. La analítica sanguínea. Cuando solicito un hemograma, un PCR, una procalcitonina, es súper importante porque de rutina debemos establecer el riesgo-beneficio. Y no solamente riesgo-beneficio, sino costo-beneficio. Entonces, el hemograma se puede solicitar en aquel paciente donde tenga una fiebre sin foco y que no haya ningún cultivo alterado y pueda solicitarse el hemograma en búsqueda de una leucocitosis o una neutrofilia. En cuanto a la proteína C reactiva y la procalcitonina, son reactantes de fase aguda. Ambos tienen una importancia adecuada, sin embargo, la procalcitonina tiene mayor especificidad que la proteína C reactiva. Sin embargo, una procalcitonina mayor a 0.5 nanogramos mililitro se considera patológica y se considera que puede haber un tipo de alguna patología bacteriana que pueda estar desarrollando el paciente. Y la proteína C reactiva mayor al número a 20 miligramos de decilitro. También hay que evidenciar en estos exámenes que pueden ser las unidades, es importante, porque muchos laboratorios dan en miligramos de decilitros o miligramos litros. El examen de líquido cefalorraquídeo. Como lo dice en la lámina, fuera del periodo neonatal es excepcional la presencia de una meningitis bacteriana, porque es común acorde al grupo etario, sin un mal aspecto o también una encefalitis puede ser, o una meningitis viral. Entonces, ¿qué vamos a solicitar al examen de líquido cefalorraquídeo? El cultivo del líquido cefalorraquídeo, el citoquímico y citomorfológico, y si estamos en la sospecha de una patología viral que pueda alterar este sistema nervioso central, se le pedirá su multiplex viral. La radiografía de tórax. Esto hay que considerar aquellos lactantes con una leucocitosis marcada, una neutrofilia marcada o con una clínica respiratoria que te haga sospechar y necesitas la rayos X de tórax. Sin embargo, no es de primera elección. No hay evidencia sobre la eficacia del uso del tratamiento antitérmico para la prevención de convulsiones febriles, porque como ya les dije, también está implicado el factor genético. Sin embargo, el uso del tratamiento antitérmico es uno de los factores principales del tratamiento de la fiebre. En términos y recomendaciones, la Academia Americana de Pediatría aconseja que solo se use un antipirético. Hemos, a lo largo de toda esta experiencia, hemos evidenciado que muchas veces mandan dos antitérmicos para su mayor efecto, y no. Con uno es suficiente, no es que vamos a mandar acetaminofén y le vamos a mandar un AINE, no. El acetaminofén solo puede hacer su efecto antitérmico igual que el AINE. Los efectos adversos que muchas veces tenemos miedo al momento de recetar AINES, efectos gastrointestinales. En la población pediátrica es muy poco común evidenciarse patologías gastrointestinales como una hemorragia digestiva por el consumo de AINES, a menos de que sea unas dosis prolongadas en el tiempo mayor a 7 días con alteración en la dosis máxima. Los efectos renales, sí, los antitérmicos tienen efectos renales porque están mediados relativamente por la prostaglandina E2, que a su vez va a regular el flujo sanguíneo renal, la tasa de filtración glomerular, que es bastante importante. Entonces, por eso es el manejo adecuado de las dosis. ¿Qué hay de nuevo en los últimos estudios? ¿Ok? El uso de ibuprofeno en pacientes con varicela tiene mayor riesgo de infección por estreptococos del grupo A. Sin embargo, aunque dicen el último estudio por la Academia Americana de Pediatría del 2019, no es suficiente establecer una forma definitiva de causa y efecto, se ha contraindicado tanto en las guías canadienses, las americanas y las europeas. En un estudio del 2020 se observó la eficacia y tolerabilidad del ibuprofeno con la dipirona. Una duda que tenemos muchas veces es cuál usar, cuál es más efectivo, cuál es más rápido. Sin embargo, entre el ibuprofeno y la dipirona, independientemente de que la dipirona fuera oral o intramuscular, habían tolerabilidad y eficacia similar al ibuprofeno. Entonces, cualquiera de las dos está recomendada. La Academia Nacional, la Sociedad Argentina de Pediatría y el Control de Infecciones de los Estados Unidos recomiendan que para el tratamiento de un cuadro febril por dengue sea de uso el paracetamol, ya que previene riesgos de sangrado. Luego, entre el 15 de marzo y el 18 de marzo de este mismo año, la OMS, las autoridades como la EMA, la NHS de Reino Unido,
han manifestado que no existe una evidencia que permita afirmar un agravamiento del COVID-19 en pacientes tratados con ibuprofeno u otros antitérmicos. Estamos hablando del área pediátrica, ¿ok? En adultos ya debe tener otro tipo de afirmaciones. Sin embargo, en el área pediátrica no está contraindicado ni el ibuprofeno ni otros antitérmicos. Los cuatro se pueden usar. La EMA recomienda que ante la presencia de fiebre por COVID se considere el uso terapéutico de las opciones disponibles, incluyendo paracetamol, ibuprofeno y dipirona. Tips pediátricos. Esto tanto para las madres como para todos aquellos que formamos parte del equipo de salud. La educación acerca del manejo de la toma de la temperatura, el sitio y el termómetro es esencial para calmar esa ansiedad materna con la que siempre va a llegar esa madre con el primer episodio febril. El primer episodio febril no es indicativo de acudir a urgencias de inmediato, si no hay signos de alarma o signos que comprometan el estado general del paciente, ¿ok? Es una reacción inmunológica mediada por los factores que ya les comenté ante algún agente exógeno. Entonces, es importante calmar la ansiedad materna. ¿Y cómo se calma la ansiedad materna? Explicándole, acorde a la patología, qué es lo que puede ocurrir o no puede ocurrir. La dosis de los antipiréticos siempre hay que valorar el peso del paciente. Siempre es importante preguntar el peso del paciente. Sin embargo, no todos los pacientes cuentan con un control de niño sano acorde que pueda llevar un control de peso. Entonces, si estamos en el momento de la emergencia y podemos chequear el peso del paciente, pues mucho mejor. La monitorización del patrón febril de cada 4 o 6 horas, esto nos va a permitir también establecer qué patrón semiológico puede estar en la fiebre y abordar mejor al paciente y tener un mejor diagnóstico. La valoración de síntomas asociados. Siempre hay que preguntar si hay intolerancias a la vía oral, si hay síntomas respiratorios asociados, como tos, escalofríos, mialgia, artralgia y un signo de alarma que pueda predisponer a la madre. Entonces siempre hay que hacer una buena anamnesis. Hay que establecer una relación médico-paciente lo más cordial posible para que el manejo sea de forma integral y el adecuado. En cuanto a las conclusiones, el principal objetivo del tratamiento antitérmico en un paciente sano debe ser mejorar el estado general y disminuir la sensación de malestar que le va a dar ese cuadro febril. El manejo farmacológico del niño febril debe siempre estar basado en las últimas recomendaciones, la mejor evidencia posible y un seguimiento cercano del cuadro clínico por parte del pediatra. Importantísimo esto en vista de que el paciente pediátrico se maneja a unas dosis correctas. El nivel de instrucción materna podría mitigar el temor por la fiebre, lo que le explicaba. Mientras más le podamos explicar a la mamá con palabras que ellas puedan entender, la ansiedad materna va a ser mejor manejada. Y eso es lo que queremos. Aquí están todas las referencias bibliográficas de donde saqué la información que les acabo de suministrar. Y por último, un pensamiento de Leonardo da Vinci, donde dice que fija tu rumbo a una estrella y podrás navegar bajo cualquier tormenta. Gracias. Excelente, doctora. Gracias por compartir sus conocimientos. Una información que estoy totalmente seguro que va a ser útil para muchos. Y bueno, de esta manera hemos llegado al final del video. Antes de despedirme, quiero comentarte que en la descripción del video te estoy dejando un enlace que te lleva directamente a mi sitio web, donde vas a encontrar alto contenido de pediatría. Recuerda suscribirte al canal, a su vez activa la campanita de notificaciones y si te gustó este video o fue útil para ti, regálame un pulgar arriba y de esta manera me estarás apoyando. Hasta la próxima.